Bien, mis hermanos, vamos abriendo sus Biblias, por favor, en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6, 24. ¿Ya está ahí? Bien, dice... dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y a las riquezas. Sí, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, nuestro deseo es que nos hables, Señor. Que nos hables en tu bendita palabra, Dios. Queremos escucharte. Queremos de verdad captar lo que tú quieres hablarnos, Señor, porque es tu palabra la que va a ser expuesta y nos quieres hablar, Señor, definitivamente. Para eso hemos venido y queremos disponer nuestra mente y corazón a hacerlo, Dios. Gracias, Señor, porque eres bueno y te pido por mis hermanos que los bendigas como oyentes y también me bendigas a mí, Señor, como Padre, como expositor de este mensaje, Dios. Tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, tal vez sea una enseñanza corta, así que para que sonría. Tal vez una enseñanza corta, pero no se los prometo, pero bueno, vamos a avanzar. Entrando directamente en tema, mis hermanos, lo que el Señor Jesús viene hablando es sobre las cosas materiales, ¿sí? Y eso lo encontramos en los versículos 19 al 24, que ya vimos en enseñanzas pasadas. Bueno, y hoy veremos el 24. Y es que los líderes religiosos, ¿sí? Los maestros de la ley, habían dado mayor peso a la búsqueda de las cosas materiales, a las cosas de este mundo, antes que buscar primordialmente el servicio a Dios. Y este pasaje que vamos a ver el día de hoy lo va a dejar más claro. Ahora, Cristo les exhortó a dejar de preocuparse por las riquezas y a confiar en Dios. Eso lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, ¿sí? Que aunque lo veremos la próxima semana, es importante decirlo porque es un solo mensaje, ¿no? Es importante decirlo. Entonces, Cristo les exhorta a dejar de preocuparse por las riquezas y a confiar en Dios. Porque si dieran la prioridad indicada al servicio a Dios, pues Él se encargaría de lo demás, ¿sí? Proveería de lo que necesitan. Y yo sé que hemos escuchado esto, pero qué importante es, mis hermanos, volverlo a recordar porque se nos olvida. Y ahorita vamos a ver por qué se nos olvida, ¿no? Lo vamos a comentar. Y miren, mis hermanos, la ecuación con el Señor es al revés. Dice que primero lo busques a Él y después Él añadirá lo que es necesario. No dice primero busca las cosas de este mundo y después a Él. No, primero dice búscame a mí y yo me encargo de lo demás, ¿sí? El mundo dice que es al revés. Porque, mis hermanos, con urgencia necesitamos, en medio de este mundo consumido, hastiado del materialismo, voltear las escrituras y que el Señor nos diga cuál debe ser el lugar que deben de ocupar las cosas materiales en nuestro corazón, que son importantes y necesarias, ¿no? Claro, sí. No pagamos la luz, el agua con oración, lo pagamos con dinero, ¿sí? No comemos, no vamos al súper y al momento de pagar es, Dios te bendiga. No, necesitamos dinero, ¿sí? Son importantes, claro que son importantes, pero el Señor dice que tienen que ocupar, hay un lugar que ocupan en el corazón
Y ese lugar debe ser abajo de Él, abajo del Señor, ¿sí? En primer lugar el Señor, siendo gobernados por Él, ¿sí? Y ese es el orden correcto. Entonces, el Señor debe tener un lugar de preeminencia en nuestro corazón. Si nos distraemos de las cosas que verdaderamente importan, las eternas, y algunas de ellas son invisibles, ¿sí? Dice la palabra. Y como son invisibles algunas cosas eternas, como, y voy a decirlo así, ¿no? ¿Alguien aquí ha visto a Dios? Creemos por fe que hay, ¿no? Que hay, que existe. Bueno, y de hecho, cuando lleguemos al cielo, yo tampoco lo vamos a ver. Vamos a ver a Cristo, pero ahí no lo vamos a ver. Sí. Son cosas invisibles, pero son eternas. Pero luego, como no los vemos, pensamos que no son importantes. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y como no vemos que no los vemos y no son importantes, pues luego a veces no son deseables porque no lo vemos. Y ahí nos podemos empezar a hacer muchas preguntas. Entonces, vamos viendo la primera parte del versículo, ahí en Mateo 6, 24. Dice, ninguno puede servir a dos señores. Hasta ahí nos vamos a detener. Aquí ya el Señor Jesús es tajante, ¿sí? O sea, ningún ser humano en esta tierra no lo ha habido, no lo hay y no lo habrá. Ninguno puede servir a dos amos. Y aquí la palabra servir quiere decir ser esclavo. Es decir, no puede nadie ser esclavo de Cristo o de alguien o de algo más. Porque mis hermanos, Dios no nos comparte con nadie. Pero ojo, también los ídolos, las riquezas, las posesiones o algún ser humano más van a reclamar nuestra completa y total devoción, nuestra obediencia. Y es tan natural y tan fácil que en el corazón del hombre se deje desviar y llevar por los ídolos de este mundo, alejados completamente del Señor. Nos dejamos apantallar muy fácil. Somos muy fáciles de seducir. Y el Señor Jesús dice que nadie puede servir a dos señores. Es decir, cualquiera de los dos va a pedir su posición como Señor de nuestra vida. O es uno o es otro. Pero no los dos. Nunca son los dos. No es que medio sirvo a uno y medio sirvo a otro. No es así. Y aunque muchos se pueden engañar en que, bueno, medio sirvo al Señor, con S mayúscula, pero con un pie en el otro Señor, ¿sí? Y es que, mis hermanos, los intereses de Dios y del mundo son totalmente contrarios. Mientras uno apunta al norte, el otro apunta al sur. Van en direcciones opuestas, ¿sí? Y como lo dijimos hace un momento, ya el Señor Jesús les había hablado de no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Porque son dos caminos totalmente diferentes. Querer congraciarse con uno será darle la espalda al otro. Y el pastor Raúl dice mucho esto, ¿no? Decirle que sí a algo es decirle que no a otra cosa. Y es que, hermanos, no podemos decirle sí al mundo y sí a Dios al mismo tiempo. Eso no lo acepta el Señor. Porque tarde o temprano, muchas veces más temprano que tarde, con alguien vamos a ceder. No podemos tener el corazón dividido entre Dios y las cosas de este mundo. El Señor pide que nos definamos. Y creo que son estos los tiempos de definirse. Porque cuando nos definimos, tomamos decisiones con base en ello y caminamos sobre eso. Entonces, por supuesto, los que estamos aquí, en su mayoría yo creo que hemos decidido por el Señor.
Espero que así sea. Nuevamente, el Señor Jesús habla de servir y como ya lo dijimos, habla de ser esclavo. ¿Y qué es un esclavo? Bueno, un esclavo, ser esclavo implica mi voluntad, tomar acciones con base en aquello o a quién o a qué sirvo. Y el amo, mis hermanos, a quien tú sirvas, no te dejará estar quieto o sin tomar decisiones o estar neutral. No es así. Déjele leo una frase que encontré en el libro Dioses que fallan del escritor Timothy Keller. Él falleció el año pasado, me parece. Es un muy buen autor, tiene muy buenos libros. Escuche bien esto. En tiempos antiguos, las deidades eran despiadadas y eran difíciles de apaciguar. Y todavía lo son. Y eso es fuerte, mis hermanos. Los ídolos no son cosa ligera. Es algo de mucha seriedad porque demandan sacrificios que a veces ni nos damos cuenta. Deje comentar algo que recientemente enseñaron en Londres. Le recomiendo mucho que escuche la enseñanza de hace unos domingos del tema Salva a tu descendencia, ¿sí? Explicaban que hay un cementerio en lo que ahora conocemos como Túnez. Hay un lugar que se llama Tofet de Cartago. Este lugar era un crematorio al aire libre, en el cual se llevaban a cabo sacrificios humanos. Entre esos sacrificios, sacrificios de niños. Las víctimas entraban vivas, pero salían en cenizas. Hay algunas inscripciones en las tumbas que eran un mensaje de agradecimiento al dios Baal Amón, que es el mismo Baal al que se enfrentó Elías en el Monte Carmelo. Y también para la diosa Tamit, o conocida como la diosa Acera. Pero, ¿por qué hacían estos sacrificios humanos? Bueno, hacían esos sacrificios humanos para pedir la prosperidad económica, estatus y seguridad para su futuro. En los tiempos antiguos, cuando preparaban las tierras, cuando hacían todos los preparativos para la cosecha y de repente pues no llovía, los animales pues no comieron, les había ido mal. Como último recurso, hacían estos sacrificios. No tenemos nada, no nos fue bien, en lo que pensamos que íbamos a trabajar y a obtener algo, pues no lo obtuvimos. Entonces, como no voy a obtener nada, voy a ir a ofrecer a mis hijos. Esto es real, hermanos, ¿eh? Usaban a sus hijos como moneda de cambio para obtener estos beneficios. Tú me das prosperidad económica y yo te doy a mis hijos. Eso es lo que hacían. Y de hecho, la enseñanza de allá en Londres, escúchela, va mucho por ahí, ¿no? Yo me estoy yendo por otro lado, pero le invito a que lo escuche. Y en una de las tantas lápidas de piedra, hay una que dice: a la señora Tanit y al señor Baal Amón. Esto es lo que ha ofrecido el ciudadano Amílcar, porque Baal escuchó el clamor de su voz y le concedió su favor. ¿Y qué había en esa tumba? Las cenizas de sus hijos. Hermanos, los ídolos son algo muy serio. Repito, las deidades en los tiempos antiguos eran difíciles de complacer. Hoy también. Es cierto, no tenemos una estatua, ¿sí? Pero
Jesús aquí está tratando del dinero, el Dios del entretenimiento, el de la glotonería, y así nos podemos ir. Por eso dije hace un momento, un ídolo no te va a dejar quieto, va a exigir sacrificios. ¿Qué estamos sacrificando, mis hermanos? Que a veces ni nos damos cuenta. Tal vez, repito, inconscientemente estamos sacrificando algo a cambio de una mejor posición. O tal vez no por una posición. Tal vez sacrificando cosas para obtener seguridad, paz. O sea lo que sea que estoy sacrificando para obtener algo. Los ídolos, repito, de este mundo requieren sacrificios. ¿Qué estamos sacrificando usted y yo? Y repito, que a lo mejor no nos enteramos. ¿Tiempo? Bueno, ahorita vamos a comentarlo más adelante. La siguiente parte del versículo dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Otra vez, quiere decir que decir que sí a algo es decirle que no a otra cosa. No podemos servir a Dios y al mundo. Son contrarios. Los dos demandan completa obediencia y solo a uno se la podemos dar. Son dos esferas completamente contrarias. Son Dios y el mundo. Por tanto, la imposibilidad de estar en ambas al mismo tiempo es totalmente imposible. Por eso hablaba de un tiempo de definiciones. Definirse. No es posible amar a ambos a la vez. Por tanto, mis hermanos, no se puede tener el corazón dividido entre Dios y el mundo. El mundo y Dios son incompatibles. Solo se puede servir con entrega a uno de ellos. Ahora, ¿cómo saber a quién servimos? Porque hay pruebas o hay hechos que evidencian a quién servimos. Bueno, le diría, revise sus afectos. ¿Dónde está su corazón? Porque ahí está su tesoro. ¿Dónde invierte más tiempo? ¿Qué ocupa la mayor parte de sus pensamientos? ¿Dónde gasta su dinero? Escuche bien esta. ¿Qué le gusta pasarse haciendo sin importarle el tiempo invertido? Puedo estar 3 horas aquí en el Facebook, no me importa. Está sacrificando tiempo que nunca va a volver. Inconscientemente estamos sacrificando cosas. Al Dios del entretenimiento, a un ídolo que se ha levantado. ¿De qué es lo que habla todo el tiempo? Responda con sinceridad a estas cosas y entonces sabrá a quién o a qué está sirviendo. Pero los que somos hijos de Dios, mis hermanos, Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 6. Por favor, versículo 17. A los hijos de Dios que somos muertos al pecado, en el versículo 17 nos dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados. Que dice que antes éramos esclavos del pecado, servíamos con nuestro cuerpo al pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero en el siguiente versículo, el 18, nos dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser
siervos de la justicia. Hermanos, si usted es hijo de Dios, el Señor nos dio libertad del pecado. Ahora servimos a la justicia, es decir, servimos a Dios. Porque la salvación, mis hermanos, produce un cambio y capacita para un cambio de orientación en la vida. Al sacarnos Dios, a nosotros los creyentes, del dominio del pecado y trasladarnos al reino de la libertad en Cristo Jesús. Antes esclavos del pecado, ahora esclavos por amor a Cristo. Y nuestros afectos se tienen que notar en nuestras decisiones diarias. Esa es la evidencia de a quién servimos. Repito, ya no vivimos más para los placeres del pecado. Ya no vivimos para los principios de este mundo. Ya no debemos tener los afectos de este mundo porque no le pertenecemos. Repito, esto es para aquellos que hemos creído en el Señor. Si alguien de aquí todavía no ha creído en el Señor, bueno, a lo mejor puede ser que estamos diciendo le pase de noche. Pero esperemos que el Señor agite su corazón y se defina. Porque no es algo sencillo ni ligero. Es muy serio esto. Y esto debe ser un recordatorio, mis hermanos, que debemos tener constantemente. ¿A quién sirvo? ¿Al pecado? ¿A la carne? ¿O a Dios? Solo hay dos caminos. Y hermanos, todo esto apunta a la eternidad. Y ahí mismo en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si somos siervos del Señor, nos espera vida eterna. Y hermanos, el Señor al cual servimos nos trae libertad, pero el Señor de este mundo nos trae cadenas. Dios promete vida eterna, pero el mundo solamente placeres temporales. Esto debería de ser una fácil decisión, ¿cierto? Si lo estamos leyendo, lo estamos viendo. Pero lamentablemente lo olvidamos constantemente. Ni para muestra un botón. Yo espero que los hermanos que no hayan podido venir sean por causas legítimas. Pero ¿qué decisiones estamos tomando? Podríamos resumir esta parte del versículo así: si mis afectos están con Dios, aborreceré el mundo. Pero por otro lado, si mis afectos están con el mundo, aborreceré a Dios. Solo hay esos dos caminos. No hay un punto neutro. Solo se puede amar a uno. Solo se puede servir a uno. No es como que alguien vaya a quedar en el limbo, ¿sí? Ahí medio sancochado entre Dios y el mundo. No. Esos son los tibios. Y ya sabemos lo que les pasa a los tibios. ¿Sí sabe lo que le pasa a los tibios? Nos vomita de su boca. ¿Por qué vomita usted algo? Porque le produjo asco. Sí. Bueno, el Señor no quiere tibios. O decidimos por Dios o decidimos por el mundo. Así de tajante es el Señor. Así de claro es el Señor. Ahora, la última parte del versículo dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Un amo, mis hermanos, un amo no comparte sus esclavos, ya que como resultado tendrían esclavos con lealtades divididas. Y la palabra riquezas, la palabra que el Señor Jesús usa para referirse a las riquezas, es una palabra en arameo que significa mamón con doble M, o algunos la escriben con una sola. Esa es la variación que hay. E investigando sobre este término, hace tiempo yo había escuchado, ¿no?, que este era como un dios, algo así como lo era Moloch, ¿sí?
que de Moloch hay descripciones físicas, ¿no? De él. Pero en este caso, no es así. No hay un registro de que haya sido una deidad como tal, aunque se puede tomar así, ya que el Señor Jesús le estaba dando este sentido de un ídolo o un Dios del corazón, de alguien que se le tenía que rendir la voluntad, la lealtad, porque es algo que demanda sacrificios. Y escuche, lo que significa Mamón es aquello en lo que uno pone su confianza. Aquello en lo que uno pone su confianza. Y la raíz de ese término es para referirse a las riquezas. Mateo 6:24, lo que estamos leyendo, y Lucas 16:13, que es el paralelo a Mateo 6:24, Jesús presenta a Mamón como una fuerza esclavizadora e incluso como una deidad rival a Dios. Como si el Señor Jesús estuviera diciendo, no podéis servir a Dios y a Mamón. Y aquí Mamón aparece personificado como un poder maligno y sobrehumano que compite con Dios. Y escuche bien, puede poseer a las personas impidiéndoles devolverse al Señor. Repetimos, los ídolos demandan lealtad, demandan atención, demandan devoción, demandan sacrificios. Por eso el Señor Jesús dijo, no los pueden servir a Dios y a los ídolos. No se puede. Las personas que tienen como ídolo o señor al dinero es que experimentan la riqueza como una fuerza que las oprime y las controla. Hermanos, el corazón del ser humano le encanta fabricar ídolos. Nos dejamos deslumbrar, nos dejamos apantallar con tanta facilidad que cuando algo nos trae paz, felicidad, tranquilidad, seguridad, eso lo elevamos al nivel que solo le corresponde a Dios. El corazón del ser humano, mis hermanos, sin el Señor, es una fábrica de ídolos. Que repito, demandan sacrificio, demandan lealtad, demandan obediencia. Y aunque uno piense que es una obediencia pasiva, porque pues no estoy yéndome a matar animales, haciendo sacrificios humanos, no estoy haciendo nada de eso. Pero ¿y tu tiempo? ¿Y tu dinero? ¿Y tus acciones? ¿Hacia dónde están inclinados? En este caso, que nos compete de esta lección, estamos hablando del dinero o posesiones, pero podríamos mencionar otras tantas, ¿no? Pero eso lo dejamos para otra ocasión. Ahora, tal vez usted conozca algún familiar, amigo, conocido, quien sea, que por dinero puede hacer lo que sea. No importa si es legal o no, si tiene que pasarle por encima a alguien, si tiene que evadir algunas leyes, si tiene que hacer cosas inmorales, si tiene que mentir, si tiene que hacer lo que sea, con tal de conseguir dinero. Ya el pastor nos ha comentado de un conocido suyo que cuando la cuenta se le empieza a vaciar, comienza a sentirse poca cosa. Hasta en lo físico, como que le da urticaria, ¿no? Se empieza a desesperar porque la cuenta se empieza a vaciar. Tengo un amigo que económicamente le va muy bien, pero no ve a su hijo por mucho tiempo porque trabaja en algo relacionado a viajes. Pero hasta su mujer está de acuerdo en eso porque ese trabajo les da el estilo de vida que pueden tener. Un estatus económico, mis hermanos, demanda sacrificios. Y en este caso, está sacrificando a su hijo.
Sí. Ahora, ¿alguien conoce alguna persona millonaria? No me refiero obviamente a los que están en la tele. No. ¿Conocen a alguien millonario? Bueno, yo no lo conozco personalmente. Bueno, sí lo conozco en persona. No lo conozco como alguien cercano. Pero tenía un jefe que su jefe sí es millonario y no en pesos. Tiene cuentas con varios ceros en el banco. Tiene un yate. Puede viajar a cualquier parte del mundo que se le antoje. Puede pagar la cantidad que sea en un restaurante, en el más fino. Pero yo le pregunto, ¿usted cree? Primera pregunta, ¿le gustaría esa vida? Mira, no se te va a preocupar por nada. El señor tiene como 50 y tantos años, él ya se puede retirar y no hacer nada. Tiene propiedades, tiene un yate, tiene un negocio, bla, bla, bla. Tiene millones en sus cuentas. ¿Le gustaría esa vida? No me responda, respóndase en su corazón, en su mente. Pero yo le pregunto, ¿usted cree que tuvo que sacrificar algo? La respuesta es sí. A su familia. Es divorciado. Los ídolos, hermanos, requieren sacrificios y son difíciles de apaciguar. ¿Quieres más? Dame más. Yo te lo doy, pero dame más. Dame a tus hijos, dame a tu familia, dame a tu matrimonio. Yo te lo voy a dar, lo que tú quieras. Los ídolos requieren y demandan sacrificios. Es la realidad del mundo. Es la realidad de hoy en día. Conozco otra persona, alguien que no nació con riquezas o con facilidades, alguien que viene de abajo. Comenzó a trabajar, a echarle ganas, a ser diligente y le comenzó a ir muy bien. Pero de repente tiene acciones que no son muy correctas en la empresa que trabaja, no muy honestas. Y un amigo en común que también lo conoce comentó, eso es lo que le hace el dinero a las personas. Hermanos, esto es algo serio. No es algo ligero. Y por eso el Señor Jesús nos advierte. No puedes dividir tu lealtad. O es para con Dios o es para con el dinero. Porque tarde o temprano, los dos, alguien de los dos va a exigir tu completa lealtad. Servir o inclinarse ante las riquezas es ponerse al servicio de los valores en los que el hombre no regenerado confía y hacer de ellos su confianza y seguridad. En ese sentido, son cosas que se convierten en un Dios, con D minúscula, obviamente, para quien las sirve. Cuando Jesús dice que servimos al dinero, usa una palabra que expresa servicio solemne y comprometido que se le da a un rey. Hermanos, si vivimos para el dinero, somos esclavos del dinero. Sin embargo, Dios quiere ser el primero y el único en cada uno de nuestros corazones. De esa manera, el dinero pierde su trono. Si nuestra prioridad y seguridad están en Dios, el dinero no puede controlarnos a través de la preocupación y el deseo. Es uno o el otro. O servimos a Dios o quedamos vulnerables a la esclavitud del Dios del dinero. Ahora, bueno, me hablaste de personas que son ricas, que personas millonarias, que les va bien, que no se preocupan, que bla, bla, bla. Y ¿quiere decir esto entonces que debo vivir una vida con limitaciones económicas y pobreza? ¿Que entre más pobre soy más espiritual?
¿Será que tengo que trabajar poquito para ganar poquito y así no tener las riquezas porque son del diablo? ¿Será eso lo que el Señor Jesús está enseñando? La respuesta es no. Aunque en algunos círculos dentro del cristianismo se crea esto, Jesús no es lo que enseñó. Él está enseñando en contra de la avaricia. ¿Pero qué es la avaricia? Jesús advirtió sobre la preocupación de las posesiones. Para él, la avaricia no es solamente el amor al dinero, sino la ansiedad excesiva por el dinero. Vayamos, por favor, a Lucas capítulo 12. Lucas 12, versículos 15 al 21. Vamos a leer y nos vamos a detener en un versículo. Y les dijo: mirad y guardaos de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, en el mundo encontramos que el que es exitoso es el que tiene más bienes, el que viaja más, el que tiene las mejores cosas, el que tiene el trabajo bien remunerado, el que trae el mejor carro. Para el mundo, esa es la definición de éxito. Esa es la definición del mundo, ¿eh? Si te va bien económicamente, si estás viajando, si tienes eso, tienes aquello, te está yendo muy bien. No importa que tu matrimonio se esté cayendo a pedazos, pero si tienes eso, eres exitoso. De verdad, esa es la mentalidad de este mundo. El éxito se mide con cosas materiales. Pero el Señor nos dice lo contrario. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Versículo 16. También se refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has visto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, de acuerdo con la Biblia, los idólatras hacen 3 cosas con sus ídolos: los aman, confían en ellos y los obedecen. Lo hemos dicho antes, pero si usted y yo pensamos que no somos esclavos del dinero por el hecho de que no tenemos la cuenta bancaria con varios ceros y decimos no confiar en él al no tenerlo, bueno, estamos equivocados. Porque, no, pues es que estás hablando de millonarios, yo ni me acerco a eso siquiera. Entonces no tengo ese problema. No, sí lo tenemos también. Citando nuevamente a Timothy Keller, de su libro Dioses que fallan, dice esto: los amantes del dinero, escuche bien, son aquellos que sueñan despiertos y fantasean sobre nuevas maneras de hacer dinero, nuevas posesiones para comprar, y miran con envidia a los que tienen más que ellos. Puede decir ouch si quiere. Este problema de las riquezas no es para gente que las tiene. Es para todos nosotros. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso y perverso. Porque podemos pensar que no tenemos este problema, pero si nuestros pensamientos giran alrededor de tener dinero, no lo tengo, si lo tengo,
Ya me puse nervioso porque no tengo. Lo tiene mi hermano, mi hermana. Por eso, mis hermanos, es importante estar constantemente revisando el corazón, porque luego no sabemos qué ideas, pensamientos se meten en nuestra mente y corazón y no nos damos cuenta hasta que somos confrontados por la palabra de Dios y nos vuelve a ubicar y nos marca el verdadero parámetro. Ahora, hermanos, la idolatría nos convierte en siervos del dinero. En los ídolos buscamos nuestro significado, seguridad, confianza. Y por eso tenemos el deseo de servirlos y fundamentalmente obedecerlos. Estábamos citando lo que pasó en ese cementerio, en ese crematorio a cielo abierto. Yo te doy algo para que tú me des otra cosa. No me importa lo que sea, aún la vida de mis hijos. Repito, hermanos, los ídolos del corazón requieren y demandan sacrificios. Eso es muy fuerte. Porque todo lo que deberíamos de buscar en Dios, significado, seguridad y confianza, se lo damos a los ídolos. Y esto, para los que hemos nacido de nuevo, no puede ser así. Es inaceptable. Veamos, por favor, qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no presentemos, no ofrezcamos nuestros cuerpos, nuestros miembros a los ídolos, a las cosas de este mundo, sino a las cosas espirituales, a las que el Señor nos ha llamado. Esa es la manera en cómo debemos servirle, apartados para Él, santificados para Él, consagrados para Él, para su uso exclusivo. Y mis hermanos, Dios no se conforma con algo, con una parte de la vida del creyente. Él no pide eso porque Él no dio una parte nada más. Él dio todo. Él sacrificó a su único hijo, al único, por usted y por mí. Entonces, ¿cree usted que solamente le va a pedir una parte? Él le va a pedir todo. Y Jesús, en Mateo 10:38, lo deja claro. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, el intento absurdo de servir a Dios y a las riquezas, de estar bien con ambos mundos, de acumular tesoros en la tierra y al mismo tiempo ser rico para con Dios, es un estrabismo espiritual. ¿Sí sabe lo que es el estrabismo? No es, es cuando no puedes poner, pues, o también lo conocemos como que tienen los ojos viscos, ¿no? Un ojo apunta a un lado y el otro ojo apunta para otro lado. Hay un estrabismo espiritual. Los ojos apuntan en direcciones diferentes. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, habla del señor locuacidad, que tiene un ojo en el cielo y otro en la tierra, que profesaba sinceramente una cosa y hacía sinceramente otra. Trataba de engañar a Dios, pero también trataba de engañar al diablo. Pero al final, solo se engañaba a sí mismo. Y qué lamentable condición, mis hermanos. Y aquí caben perfectamente aquellos de los que habla el Señor Jesús en Mateo, capítulo 7, versículos 21 y 23, que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Este pasaje, mis hermanos, debe de ponernos a meditar mucho. Porque podremos hacer muchas cosas de manera piadosa, pero si la inclinación de mi corazón está para con el mundo y no para con el Señor, puede que nos llevemos una sorpresa el día de mañana y será tarde. Por eso, mis hermanos, hoy y todos los días tenemos que decir como Josué, cuando había que definirse si seguir al Señor o seguir a los dioses. Pero Josué se levantó. Y en Josué 24, capítulo 14 y 15, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, que en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, con las decisiones y acciones que tomamos todos los días, es que decidimos a quién servimos. Y la pregunta es: ¿a quién escogemos hoy servir? No puede haber tibieza en el corazón. No podemos ser tibios. El Señor no acepta eso. Y ya lo dejó muy claro. Lo deja muy claro en su palabra. Póngase de pie, por favor. Ya terminamos. Y si hay algo que tiene que decirle al Señor, pues dígaselo. Sí. Señor, gracias por tu bendita palabra. Señor, que nos alinea, nos vuelve a ubicar, escudriña nuestro corazón y saca, evidencia lo que hay en él. Y Señor, si hay ídolos en el corazón, hay algo o alguien que esté ocupando tu lugar, el lugar que a ti te pertenece, Señor, ayúdanos a identificarlo y arrepentirnos de ello. Señor, como lo estuvimos aprendiendo, los ídolos de este mundo, los ídolos del corazón, demandan obediencia, lealtad, sacrificios, cosas que solamente te pertenecen a ti. Y por tener una distorsión de dónde proviene nuestra seguridad, nuestra paz, a veces nos inclinamos a ellos. Señor, perdónanos y ayúdanos a identificarlo y a alejarnos completamente de eso. Y que las cosas materiales, que aunque son importantes para esta vida, para este mundo, ocupen el lugar correcto en nuestro corazón. El primero no lo es. Que ocupen el lugar que es sano que ocupen, Señor. Pero que tú tengas el primer lugar, que tú tengas nuestra lealtad, que tú tengas nuestra devoción completa. Porque no nos compartes con nadie, Señor, porque tú lo hiciste todo, tú demandas todo de nosotros. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que dé fruto en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el mío también, Señor.
así como tú lo quieras. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Muchas gracias.